Bienvenido a este espacio digital, en el que encontrarás conocimientos prácticos y nuevas oportunidades de negocios. Bienvenido al podcast de Más Negocios, el único programa para empresarios, directivos y emprendedores apasionados por los negocios. Señoras y señores, con ustedes, su anfitrión, mentor de ejecutivos y conferencista internacional, Miguel Furque. Bienvenido, emprendedores de alto impacto, a este espacio digital. Hoy tengo para compartir con ustedes el principio de una serie de podcasts o de audios dedicados a hablarles de estrategias de recursos humanos, o como me gusta denominarlos a mí, estrategias de personas. Para los que es la primera vez que están en este espacio, soy Miguel Furque, mentor de ejecutivos y emprendedores, y habitualmente ayudo a las personas a desarrollarse en el mundo de los negocios. Como les decía, en esta oportunidad quiero hablarles de estrategias de recursos humanos. La primera y la más importante y más significativa de las cosas, aunque va por debajo del nivel del agua, es la cultura o el peso que tiene la cultura organizacional dentro de las empresas. Cuando uno piensa en personas o piensa en incorporar o integrar un equipo de trabajo, antes que eso tiene que pensar en cuál es la cultura que quiere, cuál es la cultura que tiene, porque en esa cultura es donde va a convivir y donde va a desarrollarse esa persona que vamos a incorporar o este equipo de trabajo que vamos a tener con nosotros. Así que primero quiero contar qué es la cultura, y la cultura básicamente es un conjunto de políticas, de procedimientos, de prácticas, de cosas que se hacen, un conjunto de costumbres, en definitiva, que se hacen en la empresa, se llevan adelante casi de manera inconsciente, es decir, son las cosas que ocurren, que pasan, sin que muchas veces estén escritas, porque una de las características de la cultura es justamente esa. A veces se crea sola, se forma sola, sin que el emprendedor haya pensado en hacerlo. Pero les decía entonces que esta cultura que condiciona o es el marco en el que la gente se va a desempeñar, generalmente es creada, impuesta por los fundadores o por el fundador, por el emprendedor que inicia el negocio. Y por supuesto, en la medida que la empresa va creciendo, los líderes que siguen a ese fundador son los que toman esa posta de esa cultura y la siguen evolucionando, como si fuera una huella, un hilo, que se va enrollando y cada vez más hace un ovillo más grande. Entonces, la cultura como tal es una costumbre que se va haciendo cada vez más grande, un grupo de políticas o de procedimientos que cada vez se hacen más rigurosas, más instaladas, tienen más cuerpo. Y justamente los que crean esta cultura de manera consciente o de manera inconsciente son los líderes o los fundadores o los emprendedores. Una característica interesante que tiene la cultura de las empresas es que es subculturable, o sea que puede haber una sucursal, por ejemplo, en que tenga una cultura de determinada manera y otra sucursal en donde haya otra cultura. Esto suele darse sobre todo en lugares donde el emprendedor tiene su oficina, su asiento, donde más está, o los líderes fuertes están en ese lugar, y entonces la cultura está más arraigada, es más fuerte en definitiva, y en lugares en donde los líderes no están tanto, o el fundador no está, o el líder que está a cargo de por ejemplo, de una sucursal, no tiene una impronta tan potente, con lo cual la cultura en ese lugar es bastante más débil. ¿Qué es lo interesante de la cultura? Que la cultura probablemente, como no se ve, no te haga ganar dinero, pero sí te lo hace perder, claramente. Si uno no piensa en la cultura, en que la tiene que definir, o sea, definirla me refiero a circunscribirla, escribirla, pensarla y planificarla para llevarla adelante, si uno no la define, no la puede ir a buscar. O sea que el día a día no puede llevar este camino de crear la cultura hacia adelante. La cultura no se crea de un día para el otro, requiere mucho tiempo, y justamente ese tiempo que requiere es el tiempo que el emprendedor tiene que estar siempre atento a ir corrigiendo, proponiendo y haciendo cosas que tengan que ver con esa cultura, corrigiendo las cosas que no se hacen respecto de la cultura o las que se alejan de esa cultura que uno busca. En la medida en que la cultura contribuye al desarrollo del negocio, te hace ganar dinero. En la medida en que la cultura no contribuye al desarrollo del negocio, te lo hace perder. Simplemente que se ve en el tiempo.
La cultura probablemente no te haga perder un cliente por día, pero en el largo plazo sí te hace caer el volumen de ventas en general. Entonces, la cultura es un condicionante y además es un definidor claramente de lo que va a ocurrir con la empresa. Si un líder de una empresa tiene un ímpetu determinado y llega a la empresa y piensa, hoy vamos a ser muy creativos o a partir de ahora quiero que esta empresa sea innovadora, pero históricamente la cultura ha sido de autoritaria, en la que no dejaba a la gente crecer, en que las buenas ideas y los cambios no eran bien vistos o no eran valorados, lo más probable es que por mucha buena voluntad que tenga el dueño o el líder de ese momento, esa solicitud o ese pedido no se instale. Así que para tener muy en cuenta cuando uno va a trabajar los aspectos que tienen que ver con las personas, el más central, el que menos se ve, si lo pensamos como un iceberg, es el que está por debajo del nivel del agua, aquello que no se ve, es la cultura organizacional que condiciona el lugar o el espacio en el que esas personas van a crecer y van a desarrollarse. Así que cuando arranquen con su emprendimiento, definan en un papel qué tipo de cultura quieren tener y salgan a planificarla y a buscarla, y sobre todo que las personas que ustedes busquen para que se incorporen a su equipo de trabajo sepan cuál es la cultura que están buscando y de qué cultura van a formar parte. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio digital. Los dejo en libertad para que me vuelvan a escuchar en otro podcast o en otro espacio digital de los que comparto habitualmente con ustedes. Muchas gracias.